Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este podcast de Alma Real. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, donde quiera que estés y quieras estar escuchando o me puedas estar escuchando. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante que se llama fluir. Muchas veces nos cuesta trabajo fluir en todos los sentidos y a veces un amigo, un conocido, tus parientes, tus conocidos, tu familia, quien sea, te dice, pues fluye, deja que las cosas sucedan, deja que las cosas pues se den de determinada forma o determinada situación. Pero muchas veces no sabemos cómo lo podemos hacer. Y en este podcast vamos a ver cómo les puede ayudar o cómo se puede solucionar un poquito la forma de hacerlo, ¿no? Que a lo mejor el hecho que como les diga o como les platique puede ayudar muchísimo el cómo lo podemos hacer, de la forma como lo podemos hacer. Sin embargo, muchas veces nos cuesta mucho trabajo por muchas cosas, por tu parte racional, por tu parte emocional, por tu pensamiento, en el sentido de pues no estoy bien, no estoy tranquilo, no estás tranquila, las cosas a veces no están sucediendo como tú quisieras y por esa forma no podemos fluir de la mejor manera. ¿Y qué sucede con la palabra fluir? Muchas veces no sabemos y significa que dejemos ir. Es como si dejaras que las cosas sucedieran de alguna o de otra forma y te preocupas o te estresas por las cosas que no están sucediendo. A veces por el pensamiento, a veces por las emociones, a veces hasta por tus acciones que podamos estar haciendo o en determinado momento podemos estar moviendo inconsciente o conscientemente. Muchas veces esta parte la manejamos tanto en el subconsciente como en el consciente y muchas veces no nos damos cuenta porque estamos más en la parte racional, como quien dice, y no estamos en la parte del subconsciente. Entonces, en la parte irracional se puede decir que es cuando esa parte la podemos dejar como fluir, que no te estés preocupando, que no te estés estresando, que no estés pensando en lo que pueda suceder o no pueda suceder. Y a veces no dejamos ir, y muchas veces el fluir es dejar ir, es dejar que esas cosas puedan suceder, que no te estés estresando de más en ciertas circunstancias y aceptar cosas que están pasando. Puede ser de tu pasado, puede ser una relación, puede ser laboral, puede ser personal, puede ser familiar, puede ser de ti mismo, que las cosas no están sucediendo. Por ejemplo, puedes estar en la parte laboral que dices, tengo un proyecto, pero no me está saliendo o estoy muy estresado, no lo puedo hacer o quiero manejar. Y las cosas se estresan de manera muy fuerte que en lugar que las cosas sucedan de la mejor manera, estás haciendo todo lo contrario, estás deteniendo, estás limitando y estás dejando que las cosas no se den como se tenga que dar. Y muchas veces nos pasa a todos los seres humanos, en todas las circunstancias, en todos los momentos y en todas las situaciones. Y muchas veces eso hace o implica que las cosas pues no estén de la mejor manera, ¿no? Muchas veces te dicen, no, pues es que deja que las cosas suceden, pero tu estrés o tu ansiedad, o tu parte de decir: "No, es que esto no me está sucediendo, o esto no está pasando, o quiero que pase esto", porque a veces no controlas, y una de las cosas que no fluimos es porque queremos controlar muchas cosas. Las cosas que no puedes controlar, por ejemplo, son las cosas de las palabras de las demás personas. No puedes controlar las acciones de las demás personas, no puedes controlar el pensamiento de las demás personas, no puedes controlar la opinión de las demás personas, no puedes, tener esos sentimientos de las demás personas. Y a veces, muchas veces el ser humano lo que quiere a veces es el control, que también eso sería un buen tema para un podcast que lo hablaremos en su momento, pero a veces el hecho de tener un control a veces eso tampoco hace que puedas fluir muy bien. Al contrario, te estresas y es que no estoy controlando ciertas circunstancias, no estoy controlando ciertas cosas. O por lo que me dijo fulanito, menganito o quien sea, por eso no lo estás haciendo, porque entonces entran como a tu mente, te dicen, no, es que tú no eres capaz, o tú no lo puedes hacer, o tú no lo puedes lograr, o mil cosas te pueden hacer, o mil cosas te pueden decir, y eso hace que te limites, y eso hace también que las cosas no se estén dando como se tengan que dar. Entonces, fluir es dejar que las cosas sucedan. Lo que sí tú puedes controlar son tus acciones, tus palabras, tus pensamientos, tus actos, eso sí lo puedes controlar.
pero no puedes controlar lo que dicen las demás personas. Y eso es un problema que hace que no generes o que no hagas que las cosas puedan suceder de la mejor manera. Entonces, pues lo que tenemos que hacer es que las cosas tienen que dejar que sucedan. A veces les digo, deja que fluya como el río. O sea, ¿cómo fluye un río? Pues el río va en su camino y no se detiene más que si lo vas poniendo límites y le pones piedras en ese camino, en ese río, y entonces ya no va a ser. ¿Y qué va a hacer? Se va a hacer un arroyo. ¿Y qué va a hacer con ese arroyo? Se va a hacer un lago. ¿Y entonces qué va a hacer? Eso sucede con nosotros. Muchas veces no fluimos y lo que hacemos sí es limitarnos. ¿Por qué nos limitamos? Por miedo, por estrés, por esta parte que les comento, que muchas veces no puedes controlar ciertas acciones de las demás personas, pero sí puedes controlar tus acciones y tus decisiones. Eso sí lo puedes hacer y eso sí lo puedes controlar. Lo de las demás personas no lo puedes hacer, pero sí es importante que te des cuenta de qué estás haciendo bien, de qué estás haciendo mal, de cómo lo puedes hacer, cómo lo puedes manejar. Y a veces sí es bueno quitar esas piedras de ese río que a veces no te deja fluir o no te deja avanzar. Y es lo que hacemos como pensamiento, con palabra, con emoción. Ponemos piedras a veces nosotros mismos en ese río y no estamos fluyendo como debe ser. No dejamos que el cauce se dé como tenga que de ser de la mejor manera. Y a veces, cuando tú dejas que las cosas se den, será mucho más fácil que las cosas puedan fluir para ti. Y puede ser en todos los aspectos, como en la parte familiar, como en la parte personal, en la parte laboral, en la parte de relaciones. Muchas veces tienes duelos y a veces esos duelos también no permiten que tengas ese fluidez con lo que quieras hacer. La parte económica muchas veces también te limita porque dices: "Sí, es que tengo que pagar esto, tengo que pagar el otro". Nos cuesta mucho trabajo entenderlo. Y entonces lo que tienes que hacer es dejar que las cosas sucedan. Y a veces ese estrés es el que te limites y es la piedra que muchas veces pones en ese río, en el cual eres tú mismo o eres tú tu río, que no nos dejamos guiar por esa agua y al contrario, ponemos piedras, ponemos troncos, ponemos cualquier cosa que no deja que las cosas puedan fluir como ese río que debería de fluir. Y verás que cuando tú dejas que las cosas sucedan o las sueltes, como en esa parte, ya lo voy a soltar, ya lo voy a dejar ir, a veces sucede lo que menos te esperas. Sucede lo que a veces no quieres que suceda o pensabas en un momento dado que pueda suceder en todos los aspectos, y cuando fluye te das cuenta que, ah, en cualquier momento puede suceder eso que esperabas, que a lo mejor no es el momento, pero el tiempo te da el momento preciso cuando son las cosas, cuando no te limitas, cuando no las bloqueas y cuando no te pones piedras en el camino para no seguir ese camino o no fluir como ese río. Y a veces eso nos cuesta mucho trabajo entenderlo, mucho trabajo hacerlo, mucho trabajo reconocerlo. Una de las cosas que yo les puedo decir mucho es, reconoce lo que estás haciendo bien y reconoce lo que estás haciendo mal. Cuando eso hagas, es mucho más difícil que no lo puedas hacer. Si no lo reconoces, entonces te va a costar muchísimo trabajo. Si lo reconoces, va a ser mucho más fácil que las cosas se puedan dar. ¿Por qué? Porque esta parte de no reconocimiento nos cuesta mucho trabajo. Nos cuesta mucho trabajo entenderlo, mucho trabajo hacerlo, mucho trabajo el aceptarlo. Por eso no puedes controlar lo que está fuera de ti, ¿no? Las personas, los pensamientos, lo que te digan. Muchas veces te pueden decir: "Ay, es que tú no puedes hacerlo". ¿Y qué pasa? Pasa que en tu autoestima lo bajan, y eso haces: "No, pues las cosas no me están saliendo bien, no lo puedo hacer, me cuesta mucho trabajo, soy muy tonto o tonta para hacerlo". Y entonces te meten esa como ese grillito en el pensamiento, y entonces dices: "Sí, no lo puedo hacer". Y entonces te vas limitando, y es cuando pones esas piedras.
Cuando dices: "A ver, ¿y por qué no soy capaz de hacerlo? Al contrario, soy capaz de hacerlo". Y entonces vas a dejar que las cosas puedan suceder y puedan fluir mucho mejor. Muchas veces, los ángeles o tu ángel muchas veces te dice: "Fluye", pero a veces no le hacemos caso porque ellos saben, o él sabe más bien, tu ángel, qué estás haciendo bien o qué estás haciendo mal. Y a veces te pone situaciones o circunstancias que te dice por aquí, pero a veces no pelamos, no hacemos caso, o si quieres a la vida, al destino, a quien creas, te pone las cosas en un momento que te las tiene que poner. Y a veces dices: "Es que me las hubiera puesto antes", o yo: "A mí me urge que esto suceda, a mí me urge que esto pasa". A veces tenemos el sentido de urgencia, tenemos el sentido de: "¿Por qué no está pasando en el momento que yo quiero que pase?". Por eso no fluimos y por eso no dejas que las cosas se den. Porque tú estás tan estresado, tan controlado, tan de: "Es que lo tengo que hacer, es que tiene que suceder, se tiene que dar este proyecto, se tiene que dar esto, mi relación se tiene que dar, ¿y por qué no se dio?". Entonces, estás en un estrés constante, que eso también tiene que ver mucho con tus emociones o con tus pérdidas que puedas tener emocionales, que en su momento hablaremos de ese tema. Pero una de las cosas muy importantes es que tú reconozcas lo que estás bien o reconozcas lo que no está bien. Y nos cuesta mucho trabajo hacerlo, mucho. Cuando tú reconoces que no estás haciendo las cosas bien, porque sabemos cuando no las estamos haciendo bien, entonces dices, a ver, ¿qué no estoy? Pararte y decir, a ver, ¿qué no estoy haciendo bien? ¿En qué me estoy equivocando? ¿En qué estoy haciendo mal? ¿En qué no estoy haciendo bien? Entonces es cuando dices, híjole, esto me está fallando, esto no lo estoy haciendo bien. Y entonces, cuando tú te des cuenta de eso, verás que las cosas pueden fluir de la mejor manera. Y es muy fácil que la gente te diga, ay, es que no lo estás haciendo bien. O te digan, es que tú eres tal o cual. Y a veces eso te pega en el autoestima, te pega en tu persona, te pega en tu pensamiento. Y entonces más te estresas y más dejas que las cosas se limiten. Y eso hace que las cosas no fluyan como tiene que ser. A veces les digo, es flojito y cooperando para que las cosas se den en cierto momento. A veces tienes que tener un momento de la vida, una palabra que les digo que es como de ser muy tranquis, o sea, como muy relajado, decir, a ver, si no pasa, no pasa, si pasa, pasa. Y cuando tú estés relajado y no estés esperando o no tengas expectativas de lo que pueda suceder, entonces es mucho más fácil. Cuando tú tienes una identificación de de las cosas que tienes que hacer, de los tiempos que tienes que hacer, de los momentos que puedas hacer, entonces todo se puede lograr. Y entonces es mucho más fácil que tú puedas soltar. Nos cuesta mucho trabajo soltar, mucho, 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 mucho. Porque lo que queremos es esa parte del control, esa parte de, es que las cosas tienen que ser como yo quiero que sucedan, o las cosas tienen que ser como yo quiero que pasen. Entonces, cuando no estás dejando ir, es eso, no estás soltando, decir, ay, pues vamos a ver qué pasa. Es cuando les digo, pues sí, relax y no tengas expectativas, no tengas situaciones, no tengas esa parte de no lograr o no pensar en lo que estás haciendo. Y muchas veces eso hace que en algún momento las cosas se puedan estar limitando. Que muchas veces el ser humano como naturaleza, en todos los aspectos, nos limitamos a todo. Nos limitamos a lo que podemos hacer, nos limitamos a lo que podemos lograr, nos limitamos a lo que podemos entender, nos limitamos en todos los aspectos. Es como un mal común, a veces les digo, del ser humano, que nos limitemos a ciertas cosas. Cuando tú te limitas, es muy difícil que dejes que las cosas se den y es muy difícil que las cosas en sí puedan fluir como tiene que ser. A veces el destino, la vida, el universo, quien quieras, te pone situaciones o te pone cosas que te dice, a ver, espérate, tienes que dejar que las cosas sucedan. A veces te puede pasar, en muchos casos sucede un accidente que no quieres que pase, porque estás estresado, porque quieres que las cosas sucedan.
Y no me refiero a un accidente grande o complicado, sino en el hecho de decir, ay, me torcí el pie, por ejemplo. A ver, ¿qué tengo que hacer? Muchas veces, uno de los factores que nos pueda doler físico, cuando nos duele la cadera hacia abajo, que te cuesta mucho trabajo como caminar, como que te duelen las rodillas, como que, híjole, es que las articulaciones o esta parte de la cadera hacia abajo, las piernas, cuando no lo puedes caminar, es porque no estás fluyendo, porque no estás dejando que las cosas sucedan, porque estás limitando, porque estás controlando y porque estás dejando piedras en el camino. Entonces, cuando sientan ese tipo, independientemente que obvio tienen que checar algo físico, porque también se convierte en físico, pero es una parte emocional que no te deja caminar, porque no estamos dejando fluir. Entonces, a ver, cuando sientan que, híjole, o me torcí el pie, o ay, me duelen muchos mis pies, o me duelen las rodillas, o algo, a ver, no estoy fluyendo, ¿en qué no estoy fluyendo? En mi trabajo, en mi casa, en mi relación, conmigo, con mis proyectos, con mis pensamientos. Entonces te están diciendo, a ver, tienes que caminar firme, tienes que caminar bien, y eso va a hacer que las cosas puedan fluir mejor. Es un aspecto que a veces no nos damos cuenta en la parte física que podamos tener, pero sí, a veces tu cuerpo te dice cosas que no pelamos, esa es una verdad y esa es una realidad, pero que muchas veces lo tenemos que tomar en cuenta y considerar en muchas cosas. Entonces, una de las cosas muy importantes es que deja que las cosas pasen, así de simple. ¿Cómo puedo fluir? Simple y sencillo. Deja que las cosas sucedan. No te estreses, no te limites, no controles, no te preocupes por lo que las demás personas te digan si está bien o está mal. Sí, puedes tomar un consejo de tus seres queridos, de tus amigos, de la gente, pero entonces analiza y dices, a ver, ¿qué me está diciendo? Yo siempre les voy a decir, tu dolor no es mi dolor y lo que siente esa persona no es lo mismo que sientas tú. Y es muy fácil que te digan cosas por fuera. Y es muy fácil que te digan situaciones que no están viviendo o que no estás viviendo tú o no estás viviendo esa persona. Porque a veces sucede de la misma forma. Tú le puedes decir a alguien, oye, es que mira esto, lo otro, no sé qué, pero tú no estás viendo la otra persona cómo lo está sucediendo o cómo lo está sufriendo o cómo lo está pensando. Y sucede en todos los aspectos. Entonces, a veces lo que tenemos que hacer es decir, a ver, ¿qué te pasa? Y platicarlo. O esa persona tiene que platicar contigo y escucharte a veces, muchas veces. A veces lo único que quieres es que alguien te escuche, no que te diga si estás bien o estás mal. Y eso hace que te limites, y eso hace que no fluyas, y eso hace que no estés haciendo las cosas como debe ser. Nos limitamos a muchas cosas desde el pensamiento, desde palabra, desde emoción, desde tu parte racional, no racional, del subconsciente, no consciente, y entonces nos cuesta mucho trabajo. Pero si tú entiendes lo que quieres hacer, es mucho más fácil que las cosas se puedan dar. A veces el ser relajado ayuda mucho y dices, bueno, si no pasa, no pasa, y si pasa, pasa. Y cuando eso suceda de verdad, créeme que las cosas que crees que no pasan, pasan. Y cuando no quieres que pasen, pasan. ¿Por qué? Porque ya no estás pensando en esa situación, o en esa circunstancia, o en esa persona, o en algo. Cuando pasa, pasa, porque así es. Pero a veces limitamos esos sucesos. Entonces, es no limitar, no estresarte y deja que las cosas sucedan. Van a suceder las cosas en el menos momento, se puede decir, o el momento menos indicado, más bien. Pero sí es importante que tú veas y te analices a ti qué es lo que quieres y estar relajado. A lo mejor pues estás estresado por la parte económica, por muchas cosas. Dices, es que no me alcanza, o tengo que pagar esto, tengo deudas, o tengo el otro. Pero también cuando estás estresado por la parte económica, por ejemplo, menos llega, más deudas tienes
y las cosas no están fluyendo mejor. Entonces, lo que tenemos que hacer es decir, a ver, sí tengo estas deudas o sí estoy estresado por la parte económica, pero sí puedes hacer es, a ver, las cosas se van a dar cuando se tienen que dar y voy a fluir, no voy a limitar. Sé que a veces eso cuesta mucho trabajo, esa es una realidad, porque pues tienes cosas, tienes deudas, tienes circunstancias, pero mejor di, el dinero llega a mí y se me multiplicará y eso vas a ver que te va a llegar. Entonces fluye y el dinero también te va a llegar. Cuando menos lo esperas, a veces dices: "Oye, es que me debía fulanito, o me dieron un bono, o un dinero que ni esperaba me llegó", y entonces dices: "Ay, pues sí", cuando tú a veces sucede que te gastas el dinero antes de tiempo, que también ese es un tema que podemos hablar. Cuando te lo gastas, sucede que ya lo gastaste y no te ha llegado ese dinero. Y cuando te lo gastas, pues no vas a fluir, porque ni lo tienes. Entonces, tampoco es sano que tengas eso. Entonces, ni te lo gastes antes de tiempo, mejor deja que las cosas se den y va a llegar el momento preciso que te va a llegar ese dinero. Si el estrés es mucho, por muchas cosas, pues vas a decir, ay, es muy fácil que lo digas, Alma, pero mi sentir está complicado y lo sé y lo entiendo, pero a veces también te debes dejar un poco esa parte, decir, a ver, no me voy a estresar tanto, porque a veces no puedes ni dormir. Te enfermas de estrés, te puede dar una situación y va a pasar todo. Ni vas a pagar, ni te va a llegar y te vas a enfermar. Entonces, mejor deja que las cosas puedan fluir de mejor manera. Porque el hecho también, una de las cosas importantes que no dejamos fluir o no dejamos que las cosas se den es que nos estresamos de más. Y entonces sí nos empezamos a enfermar en todo, o te da gripa, o te da tos, o te da ciertas circunstancias no graves, o te puedes enfermar del estómago, ¿no? Enfermarte del estómago muchas veces también es esta parte de la bilis o el estrés, ¿no? Que no estás dejando que las cosas puedan suceder o te estás estresando demasiado, que entonces eso no está pasando. Entonces, lo que tienes que hacer es dejar que las cosas se puedan dar de mejor manera. Y también lo tienes que hacer por salud mental, y eso te va a ayudar. El cómo podemos dejar que fluyan las cosas o dejar que sucedan, es eso, dejar ir, dejar que suceda en el momento que suceda. No te preocupes por lo que no está pasando. Mejor preocúpate por lo que está sucediendo. Y entonces vas a ver que las cosas van a ser mucho más fácil, mucho más sencillas y mucho más ecuánime, si lo podemos hacer así. Pero no te limites, no te preocupes, no te estreses y no trates de controlar lo que no puedes controlar. Tú sí puedes controlar tus cosas. Lo que está externo de ti, no lo puedes controlar. No puedes controlar la lluvia, no puedes controlar los sismos, no puedes controlar el clima, no lo puedes controlar. Pero sí puedes controlar lo que estás haciendo tú. Es como manejar un auto. Los que manejan, los que no manejan, es como irte, a ver, ¿cómo me voy a ir a mi camino? Sabes tu ruta, sabes tu camino. Y a veces dices, oye, si me voy por esta ruta, pues le puedo cortar más, pero puede suceder que encuentres tráfico o puede suceder que no pasen cosas o el metro sucedió a alguien y se aventó a alguien y ya no avanza. Entonces también es dejar esa situación, ¿no? A veces no puedes controlar las cosas que están sucediendo externamente de ti. Eso no lo puedes controlar. Lo que está sucediendo dentro de ti, sí. Tus pensamientos, sí. Y es cuando puedes hacer que las cosas puedan fluir de mejor manera. Pero no te preocupes por lo que pasa o no pasa. Esa es la mejor manera de fluir, dejar que las cosas sucedan. El día que tú dejes que las cosas sucedan, de verdad, créeme que vas a fluir mucho mejor y tú vas a estar mucho más tranquilo o más tranquila y verás que las cosas van a pasar como tengan que pasar, pero no te limites, tampoco te limites tanto. Dices, ¿qué puedo hacer? ¿Qué no puedo hacer? ¿Qué puedo lograr? ¿Qué no puedo hacer? Desde tu pensamiento, desde tu palabra. Pero cuando estás en situación complicada, si tienes un problema emocional,
que puedas tener un estrés, o que tienes una depresión, o que tienes una pérdida, entonces, pues, ahí estamos hablando de otros temas, que hablaremos de esos temas. Pero importante que entiendas qué es lo que estás haciendo, bien y mal. Importante que estás haciendo con lo que tienes que hacer, importante que estás haciendo con lo que puedes lograr. Si no te preocupas por eso, entonces, pues, las cosas no van a suceder. Es fácil y sencillo. Entonces, no te preocupes. Mi consejo es, deja que las cosas sucedan, no te estreses de más y no controles de más también. Y no puedes dejar que los demás te afecten a tus decisiones, a tus pensamientos o a tus circunstancias. Puedes tomar un consejo, sí, por supuesto. Y decir, ah, bueno, me está diciendo verde, pero yo lo estoy viendo azul, y entonces ese verde con azul, ¿qué combinación da? Y a lo mejor puedes hacer algo, pero no decirte, no, pues me está diciendo que no, que las cosas no están dándose, que las cosas, pues yo no soy capaz de hacerlo, o que no soy capaz de lograrlo, o no soy capaz de eso. Una de las cosas que tenemos como seres humanos, lo tenemos tatuado, sellado, como quieran, es el no. Eso lo tenemos, pero así como, yo les digo como sello de vaca, lo tienes súper tatuado, porque tú dices: "Que no puedo, no lo puedo hacer. Ay, es que si pasa esto, pues no se puede lograr. Es que sucede lo otro, pues no se puede". Y el no es el que tienes siempre. El ser humano es así como lo tienes siempre. Y lo podemos manejar no tanto como creencia, porque no es una creencia, sino es una situación que te genera emocional racional, que hablaremos de las creencias, pero él no es algo que siempre tenemos. Yo no le diría que es una creencia, pero es algo que como seres humanos lo tenemos tatuado, sellado o como quieran tener. El no es el que no podemos hacer. Y decir, a ver, no puedo, sí, claro que sí puedo. ¿Por qué sí puedo? Porque sí lo puedo lograr. Y entonces es cuando dejas fluir. Por eso dices, no, pues es que las cosas no se van a hacer, es que las cosas no están sucediendo, es que esto, el no, el no, el no. Tampoco estás dejando fluir. Entonces también quítate el no. No es fácil. Nadie dijo que es fácil hacerlo, pero sí es fácil entenderlo. Cuando digas, ay, es que no lo puedo hacer. A ver, ¿qué estoy diciéndome a mí mismo? El no. Al contrario, cambia el chip. ¿Qué tenemos que hacer? El sí. Sí puedo hacerlo, sí lo puedo lograr. Las cosas van a fluir. Y entonces empezamos, es que no se va a dar, es que las cosas no están haciéndose bien, es que las cosas no. Ese es un factor también que tenemos mal como seres humanos en general. Más bien el ser humano completo es el no. No te pongas el no también. Y eso no hace que fluya. El no fluyo, el no hago, el no puedo, el no. También limítate a eso. Quítatelo. No es fácil. Nadie dijo que las cosas eran fáciles, pero cuando escuches decirte no puedo, decirte, a ver, sí, sí puedo. Cuando cambias ese chip, no es cambiar la creencia porque no la cambias, sino cambiar ese chip, decir no al sí, sí puedo hacerlo. Las cosas van a suceder, las cosas se pueden dar. Es diferente que digas no se pueden dar a decir las cosas se pueden dar. Tal vez no uses el sí, pero sí lo puedes hacer. Se están dando. En la forma del decreto o afirmaciones siempre tienes que hablar en el presente, pero tienes que hablar, lo puedo hacer, lo puedo lograr, se puede hacer, se puede lograr. Más no digas no, porque eso también es otro problema por la cual no se fluye. Es que no estoy fluyendo, económico, personal, laboral, lo que quieras. Entonces, ¿qué estás diciendo? No. Desde ahí te estás generando un no y las cosas no están sucediendo. Pero es que si esto, es que si el otro, es que ya te cuentas una historia y eso hace que tampoco puedas fluir. El fluir es muy sencillo. Quítate el no, deja que las cosas sucedan y verás que es muy fácil
que vas a fluir. Y quítate las piedras, que no es fácil, no es nada fácil, pero sí lo puedes hacer y sí lo puedes lograr. Fluyo como agua, fluyo como río, las cosas se dan, las cosas llegan y conmigo llegarán. Es una de las cosas que muchas veces les digo, pero de verdad, si lo dices, de mí te acuerdas, vas a fluir muy bien, pero no te limites. Es lo único que te digo. No te limites a las cosas que no puedes hacer. No te limites. Los limitantes también son cuestiones muy complicadas. El no y el limitarte y el controlarte y el querer controlar todo y el querer saber o querer hacer o el querer tener, nos cuesta mucho trabajo. Entonces, simple, deja que las cosas pasen, deja que las cosas fluyan y verás que todo llega. Les voy al mensaje angelical del arcángel Miguel, que precisamente va a ser de fluir. Si fluyes con lo que tienes, fluirás con lo que tienes. Las cosas se dan, las cosas llegan. Mientras eso sucede, todo para ti será de mejor manera. Este es un mensaje al arcángel Miguel para ustedes, que les dice fluye de la mejor manera para que las cosas se puedan dar. Bueno, pues yo soy Alma Real, ese es el podcast y bienvenidos a este podcast. Nos vemos en la siguiente. Gracias.